Ahora, profesor Díaz Rangel, quisiéramos consultarlo también sobre un hecho que estábamos mencionando aquí en el programa, y es la importancia de la figura, de la participación de Jesús Romero Anselmi en los hechos de abril del año 2002. Bueno, para nadie es un secreto que la situación compleja política de los últimos años en nuestro país, a propósito de la revolución bolivariana, ha tenido a los medios de comunicación en medio de todo esto, ¿no? Y de algún modo, si usted pudiera hacer alguna reflexión sobre lo que influyó Jesús Romero Anselmi en días tan difíciles como eso, ¿qué podría decirnos? Sí, como no, porque yo no puedo decir que lo viví junto con él, pero estuvimos en permanente contacto telefónico en esos días del golpe de abril y del acoso al Canal 8, y de cómo él gradualmente iba quedando solo, incluso por recomendación de él a los empleados para que abandonaran el canal, y no obstante el riesgo que eso significaba, y estuvo, como ya se conoce o se ha dicho, hasta el último momento en el Canal 8, cuando fue tomado y silenciado por la fuerza golpista. Esa conducta suya, primero, no sorprendía a quienes lo conocemos bien, y en segundo lugar, revelaba su identificación, no solo con el periodismo, sino en la lucha por la libertad y con el proceso revolucionario que conducía el presidente Chávez. Yo fui testigo una noche de abril, o sería quizás más de fines de marzo, en el Palacio Miraflores. Estábamos Walter Martínez, Roberto Malavé, José Vicente Rangel, él y yo, y fuimos a hablar sobre algunos problemas comunicacionales con el presidente Chávez, y en esa oportunidad Chávez le propuso ser el presidente del Canal 8, y Romero, sorprendido, le dio: oye, presidente, me sorprende esta propuesta suya, y déjeme pensarlo. Después comentábamos todos que él, creo que ha sido la única persona que le ha dado una respuesta a esa naturaleza a Chávez, de no aceptar inmediatamente un cargo para el cual evidentemente era una persona idónea y estaba plenamente capacitado, sino que se pidió unas horas, unos días para la reflexión. Y después hubo un funcionario que, cuando él llamaba para darle la respuesta positiva, pues parece que se la estuvo ocultando a Chávez, hasta que Chávez comenzó a preguntar nuevamente qué pasaba con Romero, y así fue como supo que él había aceptado hace días ser presidente del canal. Bueno, el día de hoy en Ecuador se llevó un encuentro con periodistas de todo el continente, y el presidente Rafael Correa decía: la información no es una mercancía, es un derecho. Esta desviación como mercancía la hemos sufrido los latinoamericanos sobre todo, y yo creo que es importante, justo, reivindicar hoy lo que hizo Romero Anselmi en el periodismo. Y él decía que la labor del reportero era la labor más noble y hermosa que existía en el mundo. Yo recuerdo incluso cuando inauguraron el viaducto Caracas-La Guaira, él era presidente de Venezolana de Televisión y se montó en un camión y iba narrando, emocionado de narrar, de comentar ese hecho histórico. Claro, es un buen retrato de lo que siempre fue Romero Anselmi, un periodista carta cabal, cuyo objetivo y misión fundamental era buscar y difundir la verdad, todo en armonía con los principios éticos universales que ponen la verdad como el valor fundamental en el ejercicio de la profesión, que desafortunadamente no es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, donde esa quiebra de la ética profesional se ha venido expresando como efecto de las presiones y decisiones de algunos propietarios de medios que han colocado su medio al servicio no de la verdad, de la información, sino de intereses políticos empresariales. Yo escuché buena parte del discurso de Correa, me pareció extraordinaria los fragmentos que escuché, y no es la primera vez que Correa se refiere a estos problemas de la libertad de expresión y el poder de los medios, y lo ha hecho en varios escenarios, incluso en escenarios internacionales, y me ha extrañado que UNASUR, por ejemplo, no asuma los problemas que él ha planteado para examinarlos, profundizarlos y emitir algunas directrices.
Mire, se nos acabó el tiempo de esta entrevista, creo, Luis, pero yo quisiera rapidito alguna opinión de usted, profesor, sobre la ley de comunicación que aprobó Ecuador. Bueno, yo apenas vi unos fragmentos que han transmitido las agencias. Evidentemente, es una ley que, primero que estaba retrasada porque en la Asamblea Nacional anterior fue engavetada durante creo que 2 o 3 años, y gracias a que ahora el Movimiento País logró una mayoría abrumadora, se logró que en poco tiempo se terminara la discusión y se aprobara. Creo que está dirigida a impedir los abusos y el desenfreno del medio de comunicación en Ecuador, que lo ha llevado incluso a él a introducir una demanda contra uno de los diarios y algunos periodistas, demanda que él ganó en varias instancias y que incluso exoneró a los sentenciados a pagar las costas que había decidido el tribunal correspondiente. Pero tendría que verla más integralmente para una opinión, digamos, más completa, más sólida. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eleazar Díaz Rangel, conocido periodista venezolano, director del diario Últimas Noticias. Nosotros en estos minutos que nos hemos tomado para rendir homenaje a Jesús Romero Anselmi, nació tal día como hoy, un 19 de junio en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en 1946. ¿Quién es Jesús Romero Anselmi? Además de lo que hemos conocido del testimonio del profesor Díaz Rangel, vamos a verlo en el siguiente micro preparado por nuestro equipo de producción. Bueno, hoy sería el cumpleaños número 67 de ese hombre grandioso, Jesús Romero Anselmi. Creo que aquí en Venezolana de Televisión, al pronunciar su nombre, a todos nos entra una nostalgia porque ya no está con nosotros, pero también una gran alegría de haber podido conocerlo, compartir con él. Ese andino que llegó un día a Caracas con su voz gruesa y sobre todo con su alma grandota, le tocó aquí dar unas batallas bien importantes en Venezolana de Televisión. Quizá los momentos más duros que se vivieron en los últimos años, en el 2002, allí estuvo presente Jesús Romero, dando ánimo a todo el personal y luchando por el país y por este canal que es Venezolana de Televisión. Decir su nombre aquí, en cualquiera de las esquinas, de las escaleras, del patio central, a todo el mundo se le ilumina la cara. Un hombre que en cada esquina lo encontramos hasta sentado en las escaleras y llamaba a cada uno a darle un consejo, también a comentarle el día a día. Extraordinario periodista, gracias a Dios en vida fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en varias oportunidades, y como ser humano extraordinario y grandioso. Para mí es un honor, un placer haberlo conocido y haber podido compartir y aprender de él también su enseñanza como periodista. Y yo pienso que todo lo que compartimos en ese entonces aquí con el profesor, siempre recordado, Jesús Romero Anselmi, fue una época increíble. Fue de verdad la esencia pura de lo que es la batalla de la verdad, la objetividad y cómo se hicieron las cosas en ese entonces, de aquí para Miraflores, para los presidentes. Fue un trabajo muy intenso, de verdad, y siempre lo vamos a recordar en promociones con todo el amor del mundo, donde quiera que esté. Un hombre con profunda ética profesional, un hombre entregado al trabajo, un hombre digno. Imagínate, lo vi como un padre, lo sentí como un padre porque nos enseñó muchísimo aquí en el canal, muchísimo. Y bueno, recuerdo muy bonito siempre de Chucho porque era un hombre muy humano, un hombre con mucho sentido de solidaridad con los trabajadores, con el compañero, con todo aquel que trabajaba aquí o que trabajaba aquí durante su gestión. Siempre le abría la puerta, lo recibía, muy preocupado por los problemas tanto laborales como personales de los trabajadores. Un político, un periodista, un ser humano, y todo lo que él le conocimos aquí en Venezolana de Televisión fue eso, pues, mucha perseverancia, mucho amor, y siempre representaba el Canal 8 con ese amor para todos los trabajadores.
Lo recuerdo en su despacho, que era una oficina cualquiera. Lo recuerdo en los pasillos de Venezolana de Televisión. Lo recuerdo conversando con todo el personal. Recuerdo su oficina, pero tenía las puertas abiertas para cualquier trabajador que tuviese algo que comentar con él, tuviese algo que compartir con él, tuviese algún detalle bonito con él, porque él siempre tenía detalles con sus trabajadores, siempre estaba pendiente de cómo estaban sus trabajadores. De verdad que era uno más esta familia de BTV. A un año más de su nacimiento, a unos cuantos de su partida. Lo recordamos muy bonito, de verdad, muy bonito, y se le extraña por acá. Yo creo que vamos a tener una gran televisión venezolana, no solo por lo que pueda seguir aportando Venezolana de Televisión, sino que creo que este país tiene todo el derecho del mundo a tener una excelente televisión, mejor que la que estamos haciendo todavía, que no, mucho mejor. Estoy seguro que podemos hacer una televisión muchísimo mejor, pero infinitamente mejor que la que estamos haciendo. Impresionante. Lo vamos a lograr. Chucho, bueno, sí. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, presidente, y que se conserve la convivencia, se conserve la solidaridad entre toda la venezolana y los venezolanos. Claro. Que le vaya muy bien, presidente. Gracias. Que le vaya muy bien, presidente. Estaremos en contacto. Bueno. Un abrazo para ti, la familia, claro que sí, y Venezolana Televisión. Y claro, las compañeras y compañeros de Venezolana Televisión, que indudablemente pues me han permitido a mí precisamente representarlos en tantas oportunidades, y de lo que yo de verdad me siento muy orgulloso de ser un compañero más de trabajo de las compañeras y compañeros de Venezolana Televisión. Y muchas gracias por lo que recibimos en estos días. Al frente del timón. Yo aquí al frente del timón te felicito. Este hombre es un soldado, verdadero soldado, probado en 100 batallas. Que Dios te bendiga. Eso, sí. Gracias, hermano. Leal, amigo. Eso, amigo para siempre. Un soldado probado en 100 batallas. Uno de los compañeros por allá hace el gesto y yo creo que es bien válido. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Claro. Más que merecido. Brevemente tenemos otra llamada para seguir rindiendo honor a Jesús Romero. Está con nosotros vía telefónica la profesora, periodista venezolana Cristina González. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la mesa informativa. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están ustedes? Estoy viendo el homenaje a Chucho y me encanta, me parece justísimo, me parece además que valorar a una persona como han hecho los trabajadores de Venezolana de Televisión nos indica que es prácticamente uno de los insustituibles, ¿verdad? Pero me encantaría comenzar por decir que Chucho era un bohemio cooptado por el periodismo. Siempre fue un bohemio, siempre le gustó esa vida un poco libre, un poco aventurera, y eso era apasionante en él, pero además tenía una enorme capacidad de análisis, pocas veces vista en el periodismo nacional, y con esa voz rotunda, contundente y con un discurso rico en contenido, tenía una credibilidad a toda prueba. Eso para empezar a describirlo, porque si seguimos, yo les diría que les recomendaría a ustedes, a todos los periodistas jóvenes, que se escucharan sus programas en clave y sus programas Rompiendo Fuente en Radio Capital, para que aprendamos todos, sigamos aprendiendo lo que es un ejemplo a imitar, que debe ser revisado para entender lo que es hacer periodismo en radio y en televisión. Pero además fue de un dirigente gremial clarísimo, fue un presidente venezolano de televisión inolvidable, vivió el golpe de Estado, como lo recordaba el profesor Díaz Rangel hace poco, y el paro en vivo y directo, y quiero decir que yo era miembro de la Junta Directiva en ese momento, y formó con la Junta Directiva, más con todos los trabajadores, un equipo tan sólido que se pudo superar compitiendo a un punto de diferencia con canales como Venevisión. Se pudo superar el golpe, el paro petrolero y todas las demás canalladas de las que fuimos víctimas como país en esos aciagos días, de verdad. Usted nos recomienda aprender de Romero Anselmi, quien hizo periodismo cuando era realmente difícil hacer periodismo, quien hizo lucha sindical cuando era realmente difícil hacer lucha sindical, sobre todo desde el periodismo. Pero antes de escucharlo, ¿qué cosas aprender de Romero, profesora?
yo creo que lo primero que habría que aprender de él es a reconocer que Jesús era un periodista, un guerrero, un bohemio, un gremialista, un ser solidario y, como decían muchos de los trabajadores de Venezolana de Televisión, perseverante, amoroso, osado, digno, humanista. Todo eso lo reunía. Era un ser humano que había crecido inmensamente, internamente. Le tocó confrontar duros golpes en su vida y lo hizo con una entereza impresionante, ¿no? Por lo tanto, como ser humano, con muchísimo amor y solidaridad con sus amigos y con todo su entorno, yo creo que eso sería lo primero que valdría la pena aprender de él. De allí en adelante, todo lo demás, la pasión con la que tomaba la profesión, además, la necesidad que tenía siempre de orientar los temas hasta llegar a la profundidad. Con Chucho no había posibilidad de esos mensajitos light que le han gustado a otros ministros y a directivos en otros momentos de este proceso. Este proceso no se puede dar el lujo de dar mensajes light o mensajes superficiales, no. Chucho siempre iba a lo profundo y eso era una de las características que le daba a él una profunda credibilidad ante el público. Y yo creo que por allí es por donde debemos nosotros todos seguir esa escuela que Chucho fue toda una institución, pues, así como podemos decir de profesores como Díaz Rangel y como muchos otros periodistas que se toman muy en serio la profesión. Para eso hay que ser periodista desde dentro, y Chucho lo fue desde toda su humanidad, por dentro y por fuera, y lo fue siempre, hasta el último día de su vida. Muchísimas gracias, profesora. Usted también es uno de esos ejemplos maravillosos, ¿no? Hemos tenido el lujo de compartir telefónicamente con Eleazar Díaz Rangel y ahora con la profesora Cristina González, una de las conductoras del Radio Nacional de Venezuela. Hemos visto parte de la expresión y testimonio también de algunos de los trabajadores de Venezolana de Televisión. Son las 6:21 de la tarde. Nosotros, recordamos este homenaje que hemos rendido, pequeño, corto, a Jesús Romero Anselmi a propósito de su natalicio. Un 19 de junio de 1946 nació en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Falleció, se nos fue el 26 de enero del año 2011. Nosotros vamos a establecer una pausa aquí en su programa La Mesa Informativa. Al regreso tenemos mucho más para compartir con ustedes. No se aparten. Chucho, bueno, sí. Hasta la victoria siempre, presidente, y que se conserve la convivencia, se conserve la solidaridad entre toda la venezolana y los venezolanos. Claro. Que le vaya muy bien, presidente. Gracias. Que le vaya muy bien, presidente. Estaremos en contacto. Bueno. Un abrazo para ti, la familia. Claro que sí. Y Venezolana Televisión. Y claro, las compañeras y compañeros de Venezolana Televisión que indudablemente pues me han permitido a mí precisamente representarlos en tantas oportunidades, y de lo que yo de verdad me siento muy orgulloso de ser un compañero más de trabajo de las compañeras y compañeros de Venezolana de Televisión. Y muchas gracias por lo que recibimos en estos días. Al frente del timón. Yo aquí al frente del timón te felicito. Este hombre es un soldado, verdadero soldado, probado en 100 batallas. Que Dios te bendiga. Eso. Gracias, hermano. Leal, amigo. Eso, amigo por siempre. El canal de todos los venezolanos. En un centro de producción, precisamente empezando el gobierno de calle, la búsqueda del equilibrio a través de la producción y del Estado socialista, ejerciendo férreos controles y metodologías productivas que nos lleven al objetivo que tenemos, que nos permitan convertir a Venezuela en un país que se autoabastece de todos sus alimentos. De
paz y libertad. Herencia africana en tiempos de revolución. Espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño del 20 de mayo al 28 de junio. Venezuela alcanza las metas del milenio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe en nombre del pueblo venezolano un reconocimiento de la ONU por la reducción del hambre y la desnutrición infantil en nuestro país. En los 14 años de la Revolución Bolivariana, 4,5 millones de personas han dejado de padecer hambre y la desnutrición infantil ha disminuido un 62%. Solo en socialismo. Ese amor, esa alegría y esa pasión nos tiene que unir aquí en el corazón por siempre. Miren qué belleza estos edificios, esta comunidad que ha nacido aquí del esfuerzo y del amor de la revolución bolivariana por un pueblo. El canal de todos los venezolanos. 6:26 minutos de la tarde en Venezolana de Televisión y su programa La Mesa Informativa. Como apreciaron en esa primera imagen, contamos en nuestros estudios, tenemos el grato honor de hacerlo con Raimundo Cachi, analista internacional, con quien vamos a conversar acerca de distintos temas. Jessica, muchas gracias por acompañarnos, señor Raimundo. Bienvenido, por profesor. La invitación. Quisimos invitarlo porque a veces tratamos los temas por separados, los temas que vivimos a diario, pero nos damos cuenta que son parte de un todo que pudiéramos calificar de guerra no convencional contra Venezuela. ¿Qué libreto se está aplicando contra nuestro país? El mismo que aplicaron contra Libia o Siria. Queremos discutirlo con el profesor Raimundo Cachi. Profesor, ¿qué primera impresión nos dice sobre este tema? Bueno, si uno sitúa los problemas del Medio Oriente en cuanto a la ubicación geográfica, la riqueza de sus países, la militancia de su población y algunos gobiernos que sí son antiimperialistas y a favor de sus pueblos, y reflejamos todo esto a nuestro continente y concretamente a nuestro país, encontramos que hay similitudes, y no solo que la guerra está ahí, la guerra está aquí también. Lo que pasa que con otros mecanismos, con otro libreto, pero la guerra está desde que llegó nuestro inmortal comandante al poder, con una revolución diáfana a favor de la participación de nuestro pueblo, la reivindicación de nuestras riquezas patrias y solidarizarse con todos los pueblos y países que luchan contra el imperialismo. Desde entonces se inició, yo diría antes de las elecciones, se había iniciado una guerra contra nosotros que se cristalizó el 11 de abril del 2002, pero nunca cesó hasta el día de hoy y después de la ida de nuestro líder inmortal. Ahora, profesor, hay un hecho reciente, hubo elecciones en Irán, hay un nuevo presidente y ha habido un pronunciamiento interesante del presidente de Francia, una de las naciones que, digamos, está encabezando toda la arremetida en contra de naciones o países como Siria. Sobre ese mismo tema de Siria, el presidente de Francia ha invitado al nuevo presidente de Irán a formar parte de una amplia mesa de negociaciones y discusiones donde pueda darse una solución. ¿A qué podrían estar jugando las naciones que están arremetiendo contra Siria en este momento, dada esa nueva elección en Irán? Haciendo un poco de memoria, 2 años y unos cuantos meses después de la iniciación de esta guerra global en contra de Siria, de esa agresión en contra de Siria, nos encontramos que a los pocos días, quien a la sazón era la secretaria de Estado de los Estados Unidos, dijo que Bashar al-Assad sabe lo que tiene que hacerse, y entonces le puso 3
3 condiciones que debe saberlas y debe cumplir con ellas, y puede quedarse de por vida en el poder según sus propias palabras. Primero, romper con Irán, que es uno de los problemas. Romper con Irán no significa otra cosa que romper con un sistema de resistencia establecido en el Medio Oriente que ha logrado desbaratar los planes imperiales de este mundo unipolar, y ahí está surgiendo precisamente gracias a este sistema defensivo de resistencia de Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, etcétera. Se está rompiendo este mundo unipolar y está dando vida a un mundo multipolar. Y en segundo lugar dijo que debe romper sus relaciones con Hezbollah, y que cuán importante es la relación entre Siria y Hezbollah, que la batalla más importante en 27 meses de la agresión contra Siria se llevó a cabo en Qusair, esta ciudad absolutamente estratégica, y fue una combinación de esfuerzo y de trabajo entre Hezbollah y Siria. Y luego dijo que tiene que sentarse a hablar de arreglo, de paz, entre comillas, con Israel. Es decir, que desde un principio el propósito en doblegar a Siria, en hacer que renuncie su presidente en contra de la voluntad de su pueblo, por cierto, era separar a Siria de Irán, y ahora lo están haciendo a la inversa. Están invitando a Irán a separarse de Siria, pero creo que la posición, es más, la suerte está echada, yo diría, en esa guerra de agresión en contra de Siria, toda vez que las bandas del terrorismo internacional están en desbandadas y están en retroceso. Eso no quiere decir que mañana o pasado mañana terminará esto, pero ya el plan imperial concebido contra la zona ha venido abajo. Estados Unidos está totalmente nervioso, no sabe cómo proceder. Hace 2 o 3 días decía que quería apoyar y ahora mandar armas de nuevo. Lleva 27 años mandando, 27 meses mandando armas a estas bandas del terrorismo internacional. Sin embargo, dice que ahora va a mandar. Y sin embargo, ayer, cuando el canadiense decía de que Putin quedó en la reunión de los 8+1, que se quedó solo, todo lo contrario. La decisión que se tomó, que la única solución viable para el problema sirio era la negociación y la salida política, y eso es lo que viene diciendo Siria desde hace 27 meses, secundada por Rusia, por China, por Irán y los países del ALBA, gracias a la posición digna de nuestro inmortal líder. Usted dice que estas bandas terroristas van hacia abajo. ¿Qué pasa en el caso de Venezuela? Usted decía, la guerra aún está presente, lo sabemos, lo que pasa es que ha mutado a un tipo de guerra más sofisticada, digamos, menos visible. ¿Qué cosas nos dicen en este momento que estamos en esa guerra? Y si esas bandas de terrorismo están en desbandadas también en Venezuela, cuando sabemos que se han comprado 18 aviones de guerra para colocarlos en bases militares, cuando se recibe a este vocero de la oposición en Colombia, cuando se han hecho denuncias de que se intensifican las operaciones en la frontera colombo-venezolana apoyadas por el Mossad incluso. Sí, mire, ya yo perdí la capacidad de asombro frente a algunos sectores de venezolanos que satanizan cualquier idea nuestra cuando hablamos de una conspiración contra Venezuela. Una conspiración que uno la siente todos los días, yendo al mercado, comprando dólares, en las manifestaciones que no tienen basamento, como bien lo decía nuestro camarada empezando su programa. Le atribuyen a ineficiencia del gobierno, no hay, esas cosas. No, es que el problema más grave, y en eso estriba esta agresión, de que todo en nuestra sociedad es ficticio. Todos estos problemas no son producto de una mala política, ni son producto de una crisis en la sociedad venezolana. Son absolutamente creados precisamente para decir que nuestro gobierno no sirve, etcétera, y posibilitar de esta manera una intervención extranjera. Yo decía que hay que echar un vistazo a la zona para decir, no hay nada casual en la política, y menos en la política cuando quienes están jugando son países grandes e imperialistas. Mire, ¿cómo se interpreta que la flota americana de nuestro continente quedó 50 años durante la temible Guerra Fría, quedó archivada, quedó en sus bases en los Estados Unidos, y viene a reflotarse precisamente hace 4 o 5 años, y viene ahora pues surcando nuestros mares y nuestros muelles?
Entonces, este es uno. Dos, ¿cómo interpretar la existencia de 7 bases militares? Y yo siempre repito, no son solo 7 bases militares en Colombia. Colombia se ha convertido en una base militar estadounidense. ¿Para luchar contra quiénes? No se entiende, y cuando decimos que es en contra de Venezuela o de Ecuador, etcétera, la gente se extraña de esta aseveración. Luego, hemos esperado 200 años para que surgiera un nuevo libertador llamado Hugo Chávez. Hizo posible el sueño de los padres de las patrias de nuestra América para crear una entidad nuestra, latinoamericana y caribeña, que resuelva nuestros problemas, que entienda la idiosincrasia de nuestros pueblos, como es el caso de la CELAC, de UNASUR, etcétera. Y vemos que al siguiente día, que todavía las firmas no se habían secado, cuando vemos que nos vienen con una alianza del Atlántico, y como si fuera poco, a los pocos días dicen que van a traer a la OTAN para nuestro continente. Si la OTAN es en la actualidad una organización militar ofensiva y de agresión, y sus agresiones las estamos viviendo en Siria, lo vivimos en Libia, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, etcétera, uno se preguntaría, y el hermano país se quiere defender con la OTAN, ¿contra quién? ¿Quién amenaza a quién? ¿Ellos a nosotros con una política absolutamente afín a los intereses imperialistas, o nosotros buscando la paz para Colombia y buscando la paz para todo nuestro continente? Usted decía al principio de esta respuesta que las situaciones que vivimos en este momento son situaciones ficticias. ¿Ficticias de dónde? ¿Creadas por quién? ¿De dónde vienen y cuál es la intención? Vamos a tratar de responderla con parte de un documental que hizo Karen Méndez, excelente periodista y que siempre está dando la batalla con estos temas importantes. Vamos a ver de dónde vienen esas guerras ficticias. ¿Qué tienen en común Sergei Popovic, Vladimir Vyatovich, Osama Monayet y Enrique Capriles Radonsky? Mucho más de lo que está a simple vista. Cada uno de ellos juega un papel clave en el manual de golpe suave que ideó hace más de 30 años este teórico estadounidense. Me llamo Gene Sharp y este es mi sueño. El sueño de Gene Sharp consiste en derrocar gobiernos a través de métodos no violentos que sustituyen las bombas y los fusiles por mentiras y boicots. Si bien Sharp utiliza a Gandhi como referente de su teoría, desde el inicio de su investigación dejó bien claro en qué consiste su plan. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. A finales de los años 80, Sharp conoció a un personaje clave que permitió convertir su teoría en práctica. Se trata del coronel Robert Helby, excombatiente de la guerra contra Vietnam, quien durante un año trabajó como investigador del ejército estadounidense en la Universidad de Harvard. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares: la policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos, sino que sean traspasados al movimiento democrático. Una de las tareas que le encomendó el Instituto Nacional Republicano a Helby fue entrenar al movimiento serbio Otpor para colaborar con el derrocamiento de Milosevic. Cuando Bob Helby nos dio la política de la acción no violenta de Gene Sharp, me quedé maravillado y un poco avergonzado por no conocer un libro así, a pesar de que había una traducción al serbio de la dictadura a la democracia que tampoco había leído. En el 96 y el 97 nos manifestábamos día tras día. La policía nos bloqueaba y cada día éramos menos, porque era muy aburrido seguir en la calle durante el duro invierno.
Así que dijimos, ¿por qué no vamos a casa y hacemos ruido desde nuestros balcones? Lo hacíamos entre las 7:30 y las 8 de la tarde como respuesta al informativo de la televisión estatal. Nosotros no vemos vuestra basura, actuamos a nuestra manera. Tras el derrocamiento de Milosevic, los servicios de inteligencia estadounidense exportaron el guión Sharp por distintos países del mundo, en especial a aquellos que no sirven a los intereses de Estados Unidos. Las tácticas. Bueno, ahí lo que iba a decir este vocero, que en Siria en este momento estamos aplicando en este mismo guión justo en este momento. Gene Sharp y su versión caribeña, Juan Rendón, sí, hay que decirlo, ¿no? Porque es quien tiene en este momento sobre Venezuela esta... Es bien válido conocer de trabajos como este de Karen Méndez, porque como hemos estado conversando aquí en estos minutos, ciertamente la situación que vivimos en Venezuela no es una situación exactamente igual a la que se está viviendo en naciones como Siria, como lo que se vivió en Libia, porque bueno, ya se ha apelado al uso de la violencia, de las armas, intervenciones militares de naciones, de agrupaciones como... Bueno, pero empezó OTAN, de esta forma, pero ¿no? Claro, es eso a donde voy. El contexto en el cual debemos ver parte de los sucesos en Venezuela, el tema económico, incluso el tema de la inseguridad. Su reflexión, profesor. Mire, es verdad que debemos de focalizar estos artífices del colonialismo y del imperialismo en nuestro país, pero lo que debemos de decir es que todos son desechables, y yo repito todos los días y en todos los programas: quienes mandan hoy en día en Afganistán no son lo que hicieron posible la intromisión y la agresión de la OTAN y de los Estados Unidos. Quienes mandan en Irak no son los mismos, se fueron a la basura de la historia. Entonces quienes mandan en Libia, etcétera, sí son yancófilos, sí son, pero no son los mismos que llevaron a estos sectores. Por eso que estos jugadores hoy en día que llevan a la práctica una agenda imperial no son más que agentes desechables que mañana correrán la misma suerte que aquellos dirigentes. En nuestro país, mientras tengamos las tres motivaciones que llevan al imperialismo a agredir a los pueblos, seguiremos siendo objeto o objetivo de la agresión imperial. Tenemos el petróleo y el gas, tenemos la ubicación geográfica y lo más importante, tenemos un gobierno absoluto, bien con el líder inmortal o con el hijo del líder inmortal, tenemos un gobierno antiimperialista que reivindicó la riqueza patria a favor de nuestra población, razón por la cual en forma insistente las agresiones van a seguir en contra de nosotros. Y qué bien lo está haciendo un experimentado diplomático que ahora es nuestro presidente, cuando abre las relaciones. Hemos tenido a lo largo de estos 14 años relaciones con algunos países formales, pero relaciones con el mundo entero. Pero en la actualidad tenemos un rol que jugar en la escala internacional, en la geopolítica internacional. Tanto nuestro país como Venezuela, como los países del ALBA, UNASUR o Mercosur, CELAC, etcétera, pueden jugar un papel preponderante, por cuanto que el mundo unipolar está agobiante en el suelo de Siria y en el mundo entero. Y un mundo emergente, un mundo multipolar, y yo lo debo repetir en este programa, cuando nadie se atrevía a hablar en contra del mundo unipolar, nuestro líder inmortal salió como una voz solitaria clamando por un mundo multipolar que hoy es una realidad. Razón por la cual debemos estar alerta frente a los planes imperiales. Una manifestación por aquí, una declaración por allá, no son obra del azar, son en ejecución de un plan imperial en contra de nuestro país. Y solo a través del trabajo, a través de la producción, a través de unirnos alrededor de nuestro gobierno revolucionario y bolivariano, es la mejor manera de poder enfrentar a este nuevo modo del imperialismo de agredir a los países. Afortunadamente no estamos viviendo la misma circunstancia de Siria o de Libia, pero el propósito es el mismo y el fin
también es el mismo. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Profesor Raimundo Cachi. Gracias. A lo que dijo el profesor, le agregaría, tenemos patria y tenemos el pueblo que venció el mismo libreto de Chile, lo vencimos aquí en 2002. Así es. Bueno, nosotros vamos a establecer a esta hora una pausa. Al regreso hay más para compartir con todos ustedes. Vamos a conectarnos a esta hora, nos dice nuestro productor, a la señal de la hermana televisora Telesur. Para América Latina. Bueno, primero que todo, gracias por la entrevista, un saludo a todas y a todos los usuarios del mundo, si es posible, porque la voz de Telesur es la voz de los pueblos y particularmente acá en el Ecuador, hay ya además un antecedente histórico con el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre en el que Telesur jugó un papel sumamente importante en la denuncia de lo que aquí estaba ocurriendo, en la defensa de la verdad con la verdad. Así que nuestro reconocimiento para Telesur, para sus hombres y mujeres, y nuestro clamor porque cada vez se expanda más esta señal de los pueblos por América Latina y por el planeta, que es como la espada de Bolívar, ¿no?, que anda por allí todavía emancipando. Bueno, y esta cumbre está justamente en esa misma dirección. Lo primero que debo decirles respecto de este evento es que gracias a Dios se da y que tenía que ser UNASUR la que lo organizara. No podía ser otro organismo internacional, sino uno de los que han nacido al influjo de estos nuevos tiempos de revolución, de transformaciones que han tomado cuerpo acá en América Latina y en el planeta. UNASUR, hechura de la Unión Latinoamericana, pues ha sido la organizadora de esta cumbre por un periodismo responsable para los nuevos tiempos. Es un tema invisible y tabú para muchos, y era un tema invisible y tabú para todos hasta hace relativamente poco. Hace unos 15, 20 años era inimaginable que se diera una cumbre internacional sobre este tema, porque el poder de las corporaciones mediáticas era un poder invisible, que además más poder era en la medida en que más invisible se pretendía. Con el tiempo, habida cuenta de los golpes que ha recibido la verdad y los pueblos desde el poder mediático, hay cada vez mayor conciencia acerca de la existencia de ese poder fáctico en nuestras sociedades y además un poder globalizado que tiene ramificaciones internacionales, que actúa de manera concertada en todos nuestros países, y por eso es internacional. La cumbre no es un fenómeno exclusivo de un país, sino que es un fenómeno de dimensiones globales, y por eso la respuesta también tiene que ser global. Someter a discusión pública, al escrutinio público, el papel de los medios, el papel del periodismo, es un avance. Independientemente de cuál sea la posición política que se adopte, son un poder en nuestras sociedades y ese poder debe ser transparentemente exhibido y discutido por la sociedad. Sería muy sospechoso que el poder de la comunicación pretendiera que puede él mismo criticar a todos los demás poderes de la sociedad, pero él sea incriticable. Es ya tradicional que cualquier crítica, observación acerca del papel de los medios sea tergiversada para convertirla en una agresión, en un menoscabo, en un esto que podemos suscribir desde la A hasta la Z, porque el fenómeno que él ha descrito acá en el Ecuador es exactamente el mismo que se evidencia en Venezuela y que se evidencia en la generalidad de nuestros países. El poder de la comunicación en manos de grupos transnacionales, de grupos de la burguesía financiera particularmente, reacciona de manera histérica cuando se producen movimientos de transformación y de cambio como los que se han dado en nuestro país en América Latina. Y allí la reacción brutal que cae sobre los pueblos y sobre los líderes populares y sobre todo sobre los que acceden a posiciones de gobierno cuando no se someten al pensamiento único neoliberal capitalista que es tanto el poder. Por supuesto que en nuestros países hay variaciones, hay algunos medios que han adaptado pues su perfil a los nuevos tiempos que corren, hay medios comunitarios alternativos, hay medios públicos, hay diversas manifestaciones de la comunicación y no podemos todas meterlas en el mismo saco, pero en líneas generales los grandes poderes, sobre todo las grandes concentraciones de capital en medios de comunicación, obedecen todos a un mismo pensamiento único neoliberal capitalista que se pone al servicio de las peores causas, lamentablemente, en nuestros países. Lo vivimos en Venezuela, lo hemos vivido en América Latina, el golpe de abril del 2002 en Venezuela, el del 30 de septiembre aquí en Ecuador, el de Honduras, en fin, ha habido multiplicidad de episodios puntuales, pero que obedecen a una realidad que todavía lamentablemente es cotidiana. Por eso bien bueno que se realicen estos encuentros, que participen
movimientos sociales, cultores, comunicadores, ciudadanos comunes y corrientes, porque es un avance de la democracia. Cada vez que se realiza una iniciativa en esta dirección, estamos afianzando y fortaleciendo nuestros procesos democráticos en el continente. Brevemente, ministro, lo escuchábamos hoy en el foro y también escuchamos de la intervención al presidente, usted lo acaba de mencionar, esa actitud y esa acción que han tenido los medios de comunicación privados respecto a determinados temas de tinte político específicamente. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cuál es la acción que debe asumir el periodista responsable, tal cual como se llama este tipo de eventos? Hay que reconocer que somos sociedades plurales y diversas. Lo que no puede permitirse una sociedad es que en nombre de la mercantilización de la noticia, en nombre de ese pensamiento único neoliberal, capitalista, que avasalla y asfixia todos los espacios, entonces el periodismo eche a la basura todos los límites éticos, los escrúpulos para destruir movimientos políticos, para torcer la realidad de lo que sucede en nuestros países y en ponerse al servicio de proyectos de dominación, de reaccionaria estirpe y dejar ayunos a los ciudadanos de la información necesaria para la toma de sus respectivas decisiones. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, quienes tenemos posiciones de dirección, en construir una alternativa. Tenemos muchas deficiencias, muchas fallas todavía en la construcción de ese modelo alternativo a ese periodismo de uniformidad neoliberal capitalista. Todavía nos falta mucho terreno por andar, pero lo cierto es que independientemente de la posición política del periodista, ya que tú mencionas el caso específico de los periodistas, hay algunos elementos básicos que nos han de ser comunes. Las empresas dedicadas a la comunicación social se dan ellas mismas manuales de estilo que se supone deben normar el ejercicio del periodismo en su contenido. Lo que sucedió con el diario El País de España y aquella fotografía grotesca del presidente Chávez, supuestamente del presidente Chávez, que no era él, era otro ser humano que también tenía derechos, es la comprobación por extremo del nivel en que ha llegado el deterioro ético de esa maquinaria empresarial, corporativa, capitalista de la comunicación en su ataque a los procesos de transformación de nuestros países, particularmente la revolución bolivariana que lideró el comandante Chávez y que continúa liderando Chávez a través del programa de la patria y a través del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa es una muestra, un botón de muestra de lo que los principios básicos de la llamada objetividad periodística, que desde la izquierda tradicionalmente fue rechazada en sus tiempos por ser conservadora, hoy día parecen estorbarle a los neoliberales capitalistas, que el periodismo como en esos tiempos era defendido, ya también les resulta incómodo. Por eso yo digo que bastaría con que esas empresas permitieran que los periodistas ejercieran un periodismo serio, responsable y objetivo para que los pueblos no estuvieran cada vez más decepcionados de lo que reciben. No se le pide a los periodistas que sean chavistas en Venezuela o que sean correístas en el Ecuador. Lo que se pide es un mínimo de seriedad, un mínimo de rigor. Lo exigimos para los que trabajan con nosotros también. Nosotros los periodistas que trabajamos para medios del Estado, para medios alternativos comunitarios o para medios privados que tienen una posición distinta, también tenemos que decirnos todos los días que debemos hacer nuestro trabajo con rigor, con respeto por la verdad, que no imitemos lo que cuestionamos. Eso debe ser una pulsión cotidiana a la que recibamos, para poder hacer además el señalamiento hacia el adversario mediático con mayor autoridad moral. En todo caso, estos asuntos son los que han de discutirse en encuentros como este. Esperamos que pueda materializarse prontamente una nueva cita de este tipo e invitamos a que esto sea debatido, que sea debatido descarnadamente. La discusión sobre los medios hace unos años era impensable. Hoy día es posible, y es posible gracias a los procesos de transformación, a los procesos revolucionarios que han encendido en América Latina y que tuvieron al comandante Chávez como un pionero, el primero en confrontar de manera
mordaz, de manera acuciosa, de manera sistemática, con ese poder mediático acá en esta parte de integración y de resolución de los conflictos de América Latina, y sobre temas como estos, sobre los cuales hay que discutir sin ningún tipo de limitante, sin ningún tipo de miedo. Discutamos todos, que cada quien diga su verdad, y allí estaremos construyendo la patria buena que nuestras hijas y nuestros hijos merecen. Agradecemos mucho por su presencia al ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, como él ya lo ha dicho. Bueno, ahí está el reporte de nuestros compañeros de Telesur, declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, desde Guayaquil, donde se realiza esta cumbre por el periodismo responsable, convocada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Nosotros estamos en la recta final de este su programa, La Mesa Informativa, 6:54 minutos de la noche. Nosotros hicimos durante el programa un importante reconocimiento, rindiendo honor a Jesús Romero Anselmi, quien nació tal día como hoy, un 19 de junio de 1946, y hablábamos acerca de las tantas luchas que dio durante su vida, una de ellas durante el golpe de Estado de abril del año 2002, donde estuvo acompañado por un grupo importante de patriotas que salieron en defensa no solamente del Canal 8, sino de la Revolución Bolivariana. Uno de ellos está con nosotros aquí, muy brevemente quería dar un mensaje, trata del presidente de Venezolana de Televisión, Gustavo Arreaza. Bueno, muy buenas tardes. Yo simplemente quise bajar un minuto para, primero, no quedarme fuera de las palabras en un día como hoy, en el que en el año 1946, nace Jesús Romero Anselmi, indudablemente un hombre que marcó huella en la historia del periodismo venezolano. 6 veces fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en distintas etapas de la vida de la República en ese siglo. Jesús Romero, además, en mí, marcó una huella profunda en mi alma porque fue mi amigo, fue mi maestro. Yo llegué a esta casa precisamente el 11 de abril del año 2002 y fue a darle un apoyo a Jesús. A partir de ese momento fui su asistente, después me quedé en esta casa como gerente de programación, después regresé cuando vino la segunda vez a presidir esta casa, regresé como su asesor. Luego, ya sin Jesús aquí, fui vicepresidente ejecutivo y hoy me dieron la responsabilidad de presidir esta institución que no es ni más ni menos que la pantalla principal de la revolución venezolana y bolivariana y chavista. Bueno, Jesús Romero, un personaje de una gran humanidad, yo creo que todos los testimonios apuntan a ello. Él sigue en nuestros pasillos, sigue en nuestros abrazos, sigue en los momentos difíciles y en los buenos momentos, porque él se quedó para siempre en este corazón. Yo les confieso que cuando a mí me llamaron y me dijeron, Gustavo, debes ir a Venezolana de Televisión a presidirlo en esta nueva etapa, yo pensé inmediatamente en 2 grandes hombres. El primero, también un comunicador gigante, Hugo Chávez Frías. Pensé en que él nos dejó el legado y nosotros tenemos el deber de hacer irreversible este proceso. Y también cuando te dan una noticia como esa, uno inmediatamente piensa en las fortalezas y en las debilidades que tiene. Y yo conseguí una de las mayores fortalezas en el hecho de que yo soy alumno de Jesús Romero Anselmi. Por eso es que me siento seguro para presidir este canal. Quería también anunciarles que fue básicamente para lo que bajé, que en la semana del Día del Periodista la vamos a dedicar en Venezolana de Televisión al recuerdo de Jesús Romero Anselmi. Y decirles que en esta casa siempre hay un presidente también eterno, que es Jesús. Simplemente era eso lo que quería comunicarle al pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por habernos
hecho llegar esta anécdota tan importante también, que es historia de venezolana de televisión. Y bueno, ustedes ya lo saben, la semana que viene, que tiene el Día del Periodista, dedicada también a Jesús Romero Anselmi, ese legado histórico que también tenemos acá en esta casa, de periodismo, de humildad, de ética y de construcción también de un nuevo periodismo posible. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, por supuesto que vamos a hacerlo, vamos a reiterar para ustedes las imágenes de Jesús Romero Anselmi, acompañado de ese otro gigante que mencionaba Gustavo Arreaza, el presidente de la República, líder eterno de la Revolución Bolivariana, el presidente Hugo Chávez. Nos despedimos hasta mañana a partir de las 5:30 de la tarde, cuando volveremos con más de la mesa informativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continúen en sintonía de Venezolana de Televisión. Bueno, sí. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, presidente, y que se conserve la convivencia, se conserve la solidaridad entre toda la venezolana y los venezolanos. Claro. Que le vaya muy bien, presidente. Gracias. Que le vaya muy bien, presidente. Estaremos en contacto. Bueno. Un abrazo para ti, la familia. Claro que sí. Y Venezolana Televisión. Y claro, las compañeras y compañeros de Venezolana Televisión que indudablemente pues me han permitido a mí precisamente representarlos en tantas oportunidades, y de lo que yo de verdad me siento muy orgulloso de ser un compañero más de trabajo de las compañeras y compañeros de Venezolana Televisión. Y muchas gracias por lo que recibimos en estos días. Al frente del timón. Yo aquí al frente del timón te felicito. Este hombre es un soldado, verdadero soldado, probado en 100 batallas. Que Dios te bendiga. Eso. Gracias, hermano. Real, amigo. Eso, amigo para siempre. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos comprometidos. Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Hacia la igualdad y el vivir bien el socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. Visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República Portuguesa. Nosotros, los portugueses, también tenemos los brazos abiertos para toda la comunidad de América Latina, y principalmente para la comunidad venezolana, donde existe una comunidad portuguesa muy grande. Al presidente Nicolás Maduro le deseo que pueda sacar todo el provecho en las relaciones entre nuestros dos países, Portugal y Venezuela. Que se estrechen los lazos que existen y que haya un compartir de intereses comunes entre los dos países. Se fortalecen los vínculos entre Venezuela y Portugal. Venimos a esta octava comisión mixta entre Portugal y Venezuela y a seguir ampliando los temas de cooperación y la hermandad entre el pueblo de Portugal y el pueblo de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con su homólogo luso, Aníbal Cavaco Silva, en el Palacio Nacional de Belén. Allí plasmó su firma en el libro de honor. La agenda de trabajo continuó en el Palacio de las Necesidades, donde el primer ministro de la República Portuguesa, Pedro Manuel Paso, acompañado por la comitiva lusa, recibieron al líder venezolano. Lazos económicos y de cooperación se estrechan en la octava Comisión Mixta Portugal-Venezuela con la firma de 14 acuerdos en las áreas de transporte, vivienda, alimentación, infraestructura vial, infraestructura portuaria, economía y energía, cultura,
turismo y ambiente, con la instalación de un sistema de recolección de residuos sólidos en el estado Falcón. Un protocolo de colaboración desde Funchal con nuestro estado Falcón y cada uno de sus municipios en materia de desechos sólidos, porque la vasta experiencia que tiene esta provincia de Portugal, Funchal es una de las ciudades ejemplares a nivel ambiental y sin duda pues vamos a tener varias áreas que vamos a incorporar e impulsar. Se vigoriza el mapa de cooperación entre ambas naciones. Quiero decir que las relaciones políticas entre Portugal y Venezuela son excelentes. La visita del presidente Maduro en su primer desplazamiento a Europa como mandatario demuestra la voluntad de fundar una sólida base de cooperación para fortalecer y reforzar nuestras relaciones bilaterales. Se ha firmado un conjunto de obras de gran importancia que lo que hace es reforzar este mapa de cooperación Portugal-Venezuela. Nos vamos muy satisfechos de que esta octava comisión nos permita mantener el ritmo de crecimiento tanto en la calidad de los proyectos como en las áreas de cooperación. Ha valido la pena que el alma de Portugal, de nuestros gobiernos, siga siendo grande. Así que nos toca a nosotros seguir ampliando el alma grande del destino de nuestros pueblos. Visita oficial del presidente Nicolás Maduro a la República Portuguesa.